¿Cuál es la diferencia entre religión y teología? Cuando hablamos de religión, estamos hablando de todas las prácticas de adoración y prácticas rituales del hombre a la divinidad. Pero cuando estamos hablando de teología, estamos hablando del estudio de Dios. Cuando hablamos de religión, estamos hablando de fenómenos naturales. Cuando estamos hablando de teología, estamos hablando del estudio de lo sobrenatural. Veamos, ¿todos somos teólogos? Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que bien, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Predicaciones Cristianas Evangélicas. Mi nombre es Alfredo Canales y en esta ocasión vamos a hablar de un capítulo de un libro llamado Todos somos teólogos de R.C. Sproul o R.C. Sproul. En este capítulo el autor se hace algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la religión y lo que es la teología? Y él, cuando habla de religión, define la religión como todas aquellas prácticas que pueden ser estudiadas tanto por la sociología y la antropología, prácticas de adoración ritual de los seres humanos a las deidades. En cambio, cuando habla de teología, está hablando del estudio de la divinidad, es decir, el estudio de Dios. Por ende, es muy distinto estudiar las prácticas humanas de adoración a estudiar el carácter y la esencia de Dios mismo a través de la teología. Para Sproul, la teología debiese regir y guiar todas las otras áreas de la ciencia y del pensamiento. El autor define la teología como el estudio sistemático y ordenado de las distintas áreas del conocimiento de Dios o las distintas doctrinas de la fe cristiana. Entre las divisiones que pueden hacerse de la teología está la cristología o el estudio de Cristo, la soteriología o el estudio de la salvación, la escatología o el estudio de los acontecimientos finales y de los últimos tiempos, la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, la angelología, que es el estudio de los ángeles, la antropología, es decir, el estudio del hombre, la condición humana frente a Dios, entre otras divisiones y áreas del estudio sistemático de la divinidad o también conocido como la teología. Pero antes de responder esta pregunta, si es que todos nosotros somos teólogos o no, vamos a hablar de algunos problemas que afectan a la teología actualmente. Bueno, en primer lugar vamos a hablar del existencialismo, el cual se opone a la teología sistemática, ya que presupone que la verdad esencial no es tan importante como la existencia específica. No importa tanto la verdad, sino que lo que más importa es la existencia específica. El ateo va a aborrecer el sistema genérico de la realidad, ya que él va a reconocer muchas verdades, muchas interpretaciones, muchos propósitos, muchas individualidades, muchas intersubjetividades, pero no una verdad única. Va a reconocer muchos propósitos, pero no un propósito en común. Por ende, para el existencialista, la vida no tiene sentido, no tiene propósito, ya que definitivamente no existe o solamente existe en la subjetividad propia de cada persona. ¿Cuál sería el impacto del existencialismo en la teología? Que la verdad absoluta no existe, solamente existen verdades relativas. El existencialismo a través del relativismo y el subjetivismo también está influyendo en algunos seminarios teológicos, los cuales han ido perdiendo su autoridad, los cuales han ido perdiendo su objetividad y la idea que existe una sola verdad absoluta. ¿Cuáles son, según el autor, aquellas presuposiciones que debe considerar la teología sistemática? En primer lugar, que Dios se ha revelado a sí mismo por medio de la naturaleza y por medio de los escritos contenidos en la palabra de Dios. En segundo lugar, que la palabra de Dios es el logos de Dios. A través de ella se puede conocer a Dios. En tercer lugar, que Dios se revela a sí mismo de acuerdo a su propio carácter, su propia naturaleza y de forma voluntaria y de manera ordenada. En cuarto lugar, que la revelación de Dios también evidencia las cualidades de Dios. En quinto lugar, que en la diversidad bíblica existe unidad y propósito. Y por último, que esta revelación es consistente. El autor, R.C. Sproul, señala que la teología sistemática es una ciencia,
Yendo a la etimología de la palabra ciencia significa conocimiento. Por lo tanto, también la teología es un tipo de conocimiento. Según el autor, la teología no tiene cambios de paradigma porque no existen anomalías en el conocimiento de Dios. ¿Cuál es la principal fuente de la teología sistemática? La principal fuente es el estudio de la palabra de Dios. También el autor señala algunas partes fundamentales de la teología, tales como la teología sistemática, la teología bíblica y la teología histórica. También el autor reconoce otro problema, el atomismo teológico, es decir, definir o estudiar o conocer solamente una parte muy acotada, como un átomo, de la palabra del Señor. Por ejemplo, conocer solamente la salvación en Gálatas, o solamente la salvación en Pablo, o solamente la salvación en Juan, en Pedro. Todo esto se vence teniendo un estudio amplio y panorámico de las doctrinas a través de toda la Biblia y no solamente focalizándolas o enfocándolas en un solo autor, pasaje, texto o libro. La teología histórica señala cómo se ha ordenado, cómo se ha estudiado, cómo se ha definido una doctrina cristiana durante toda la historia. La teología histórica señala que no existen nuevos problemas teológicos, sino que todos estos problemas teológicos ya han sido vividos durante la historia de la Iglesia. Respondiendo a la pregunta, ¿todos somos teólogos? Si lo miramos como el teólogo como un profesional del estudio de la Biblia, quizás no todos somos teólogos porque no todos hemos ido a estudiar formalmente a un instituto o una universidad de teología. Pero si lo miramos desde otro punto de vista, reconociendo que la palabra teología significa simplemente el estudio de Dios, todos los cristianos estamos llamados no solamente a estudiar nuestra teología o a estudiar la Biblia o a estudiar sinceramente las Sagradas Escrituras, sino que hacerlo de manera ordenada, de manera consciente, de manera sistemática, para llegar al conocimiento de la revelación de Dios a través de un estudio propio y un convencimiento que esté basado en el estudio de la palabra del Señor. Sproul señala que para un cristiano es inevitable conocer el estudio de Dios, o es inevitable conocer a Dios. Por lo tanto, es importante conocer si nuestra propia teología, nuestro propio estudio, nuestras propias ideas de Dios son correctas, son sanas o no lo son. El autor también señala que es importante estudiar y aprender porque Dios se ha revelado sin obstáculos, de manera clara, a nosotros su pueblo. También el autor señala que la Biblia es quien nos estudia y quien nos critica a nosotros mismos. La Biblia es una riqueza para corregir las falsas maneras de vivir y también para las falsas creencias. Finalmente, el autor señala que el propósito fundamental, el fin último de la teología, no es un crecimiento intelectual, no es una formación académica, sino que más bien que seamos hombres perfectos, hombres de Dios perfectamente capacitados para toda buena obra. ¿Y tú qué piensas? ¿Todos los cristianos debemos ser teólogos? Si este contenido ha sido de bendición para tu vida, te gusta el contenido de nuestro canal, tú ya sabes qué hacer. Si ya estás suscrito, dale like, deja un comentario y comparte esta temática a otros hermanos para los cuales también puede ser de bendición. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones de YouTube para que puedas recibir todas las notificaciones de nuevas predicaciones, temáticas bíblicas, resúmenes de libros, comentarios y preguntas a respuestas bíblicas que estamos haciendo en tu canal Predicaciones Cristianas Evangélicas. Que el Señor te bendiga y para Él toda honra, toda gloria desde ahora y para siempre.